Hola, ¿cómo están? El día de hoy venimos a generar una socialización en el curso de Acción Psicosocial y Contexto Jurídico de parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nosotros somos el grupo número 80. Mi nombre es Sara Natalia Hurtado, el nombre de mi compañera es Juliana Muriel y el nombre de mi otra compañera es Juliet Andrea Benjumea. Actualmente nosotros tenemos un componente práctico en la etapa número 3. Por lo tanto, vamos a gestionar un poquito la manera en que vamos a desarrollar la actividad, ¿cierto? Bueno, niños, ¿cómo están? Muy bien, ¿y Muy ustedes? bien, gracias. Muy bien, qué bueno verlas. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar. En un primer momento tenemos que realizar un árbol de problemas sobre la problemática gestionada. Esta problemática Ujú, habla de dos vecinas, Julia y Cecilia, que tienen un ujú, conflicto de alguna manera de comunicación donde constantemente están chocando. Una de ellas acude a una entidad dado que ya no soporta la situación y pues a raíz de esto se gestiona todo un caso, ¿cierto? ujú. Bueno, entonces vamos a realizar el árbol de problemas. ¿Qué les parece si iniciamos con las causas? ¿Listo? Bueno, entonces Sí. leyendo el caso, una de las causas del problema, pienso yo, que es los comentarios que hace Ujú, una de estas partes acerca de la sí, otra, diciendo sí, pues que le coquetea al esposo, ujú, que es como muy confianzuda con él, pero la sí. otra parte dice que no es así, sino que es porque le debe un dinero. Entonces, eso es como una parte del problema, ¿cierto? Ok, Eh, Otra de las causas del problema es como la agresión que hay entre ellas, como los insultos que se generan, como no se pueden pues ver, entonces también es como otra causa. perfecto. Yo considero que una de las causas es un factor sociocultural, donde evidentemente la mujer está en un factor bastante complejo, pues porque se genera bastante conflicto en cuanto a la visión que se tiene sobre otra mujer en un espacio, en un mismo espacio. El tema de los celos está bastante arraigado a la problemática, entonces creo que puede ser una de las causas más importantes de este conflicto. Ujú. Perfecto. Bueno, resumiendo, entonces, según lo que acaban de decir ustedes, entonces el problema como tal sería los conflictos entre la señora Julia y Cecilia por medio de insultos, Ujú, ¿cierto? Ujú. ujú. Sí, Sacamos entonces tres causas Sí, para hacer sí, yo creo que un con tres promedio de estaría tres o bien. cuatro tópicos. sí, Listo. sí, sí. Entonces, Iniciamos entonces con los efectos para darle paso Perfecto. al siguiente tema. Listo. Entonces, yo diría que frente a la primera causa que dijo la compañera Juliana sobre los coqueteos, podríamos decir que hay una carga emocional que siente Cecilia por los constantes insultos que Julia ujú, le dice, ¿cierto? ok, Claro. El segundo efecto podría ser las discordias en el vecindario por los constantes alegatos e insultos constantes Que y presenta. de manera gritada. Sí, sí, ok. perfecto. Yo creo que también uno de los efectos más grandes que ocasiona este conflicto es precisamente este mal ambiente que se genera en el espacio y en la comunidad a causa de, obviamente, la intolerancia y de la violencia, ya sea física o verbal, que se ha ido generando entre Julia y Cecilia. Y otro de los efectos que puede haber es tener que acudir como a unos terceros para poder solucionar un conflicto entre ellos, que es pues algo Ujú, que realmente no es el deber ser, pues, pero bueno, en este caso tuvieron que tomar esa opción. perfecto, listo. Exacto. Y esa es como la intención de este caso como tal, de esa problemática, teniendo presente que el tema o el documento que estábamos analizando es la mediación. Ujú. Sí, ok. ¿Listo? Listo, niñas. Entonces, para no alargarnos demasiado en ese punto, pues eso es básicamente lo que vamos a incrementar, ¿cierto? Bueno, posteriormente tenemos que realizar un informe preliminar del caso donde tenemos un criterio, un desarrollo y pues una citación en caso tal de que utilicemos citas para la realización del informe, ¿cierto? Ujú. El Sí. primer criterio nos dice, indique cuál es el objetivo general del diagnóstico psicosocial del caso. ¿Alguna quiere resolver esa pregunta? Bueno, pues el objetivo general del diagnóstico social es identificar
comprender como las dinámicas emocionales, también podemos tener en cuenta las cognitivas y la parte social, que son como arraigadas a este conflicto entre Julia y Cecilia, ¿cierto? Y con el fin de poder como brindarles una solución o brindarles como una opción de mejora. Perfecto, Juli. ¿Y cuál Nos es el podemos, nombre del caso? se llama mediación. Ok, perfecto. Es el caso número 1, ¿cierto? Ese es el caso número 1, sí. Listo. La tercera pregunta dice, ¿qué problemática se identifica? Pues en esta problemática se identifica obviamente los insultos constantes entre las dos personas, el mal ambiente que se genera pues como en la comunidad, obviamente también el vecindario viendo como este tipo de situaciones, obviamente tener que acudir a un tercero para solucionar la problemática, también como la carga emocional que tienen esas personas, o sea, obviamente no va a ser lo mismo uno salir a la calle y saber que mi vecina me va a insultar, a uno poder salir tranquilo. Entonces, esa es como más que toda la problemática que se identifica. Y obviamente también las familias van a intervenir acá, porque uno como familia tampoco va a querer, ¿cierto?, que le estén como insultando de pronto a su ser querido. Listo, perfecto. Exacto. Hay una pregunta, niñas, que dice, ¿cuáles son los aspectos sociodemográficos que influyen pues en este aspecto? Si bien yo creo que no es como un factor que se mencione mucho en el caso, pues teniendo en cuenta un poquito de la realidad del contexto colombiano, tenemos un poquito de información, ¿cierto? Lo primero es saber que María tiene 45 años, perdón, sí, María Julia tiene 45 años y Cecilia tiene 50 años, ¿cierto? Ellas están ubicadas en una edad que tiene una etapa de desarrollo cognitivo-conductual pues bastante compleja, pues porque ya están como tal dejando una etapa de su vida y empezando otra, ¿cierto? Este aspecto puede también influir. Sin embargo, hablando más desde lo demográfico, están ubicados en la vereda Gualilo de Santander, Colombia, ¿cierto? Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Otra de las preguntas dicen qué características socioculturales inciden en la problemática. Pues bueno, yo creo que existen muchas características socioculturales, entre las más importantes, obviamente ya en el transcurso del desarrollo de la tarea, pues vamos a ir expandiéndonos más en el tema, pero yo creo que uno de los factores y las características más importantes a tener en cuenta son los prejuicios y la percepción que tienen dentro de este factor sociocultural que incide obviamente de manera grave en la problemática, ¿cierto? Esto incluye perspectivas negativas y prejuicios entre vecinos que realizan también un poco más, ¿cómo se dice? O sea, que de alguna manera generan que el espacio sea un poco más hostil, ¿cierto? También existen unas normas sociales que impiden también que la comunicación sea un poquito más asertiva de acuerdo a unos roles que están cada una compartiendo, ¿cierto? Bueno, también otra de las preguntas es cómo inciden los factores psicosociales en la problemática, ¿cierto? Yo creo que los factores psicosociales inciden de una manera muy importante porque afectan de alguna manera las percepciones de la una hacia la otra, ¿cierto? Estas percepciones son negativas, la comunicación es bastante deficiente, esto hace que la problemática sea aún más grande y esto a la larga es un factor psicosocial, ¿cierto? La comunicación es un factor muy importante en la comunidad, ¿cierto? También existen unas emociones bastante intensas que influyen en la manera en que María y Cecilia enfrentan el conflicto. Esta manera en que se les enseñó a ellas culturalmente a enfrentar el conflicto tampoco es la más asertiva, por lo tanto, de una manera psicosocial afecta bastante a que la problemática no tenga pues como tal un fin agradable, a menos que tengan que intervenir otros terceros, ¿cierto? Esto contribuye obviamente al malestar emocional y al deterioro de las relaciones de los vecinos y de ellas mismas, ¿cierto? Y escala bastante en el riesgo de conflicto. Listo, Perfecto. niñas. Otra de las preguntas es de los distintos campos de aplicación de la psicología jurídica, ¿en cuál se puede intervenir la problemática? No sé si la compañerita desea responder esa pregunta. Listo. Bueno, en este caso se puede intervenir desde diversos campos. Uno de ellos sería desde la psicología judicial. Desde este campo se toman en cuenta los testimonios de cada persona, de ambas partes, y se puede determinar cuál es la realidad del conflicto y buscar esa alternativa de solución, ¿cierto? La Sí, mediación, que fue lo que realmente hizo el psicólogo,
intervenir, realizar ese acompañamiento, encontrar cuál era realmente la raíz de esa dificultad o de ese problema y de manera armónica buscar pues como que de manera conjunta las dos quedaran satisfechas con la decisión que se iba a tomar, ¿cierto? Okay. Y otra podría ser la victimología. En este caso se estudia cuál de las dos partes de pronto puede ser víctima de la otra persona al momento de llegar a la agresión o de los insultos o del maltrato, ya sea físico o verbal. Listo, perfecto. O sea que, por ejemplo, uno de los factores más importantes que tiene el psicólogo dentro de esta problemática es incidir e intervenir de alguna manera desde el factor mediación, ¿cierto? Exacto. Okay. Otra de las preguntas es ¿por qué es necesario identificar las variables psicojurídicas? Porque permiten intervenir jurídicamente y psicológicamente ante la violación de normas, restauración del tejido social, brindar un bienestar emocional, mediante la accesibilidad de procesos de evaluación, asesoría, seguimiento, que conlleven a la resolución de conflictos y a la reparación de espacios entre las partes afectadas. Okay. Yo creería que esa parte, pues, y de manera global tenemos aspectos como la parte de estilos de afrontamiento, la manera en que ambas partes tomaron la decisión de resolver el problema. Era evidente que una de ellas no quería llegar como a un acuerdo, otra quería tener una alternativa de solución porque de manera emocional estaba muy desesperada. Entonces, como esa alternativa que ella buscó para solucionar esa dificultad que tenían. Y el tema de la historia del conflicto era algo que ya llevaba muchísimo y que si no se le tomaba una medida de prevención, podía llegar a otro tipo de agresión, a otro tipo de maltrato, inclusive hasta la misma muerte, porque ya una de ellas estaba queriendo atentar en contra de la otra. Okay, compañero, ¿tú consideras que hubo algún derecho vulnerado? Pues no hubo ningún derecho vulnerado, incluso en la escala de evaluación que nos ahí en esa, pues que tiene como interrogante esa pregunta, yo diría que está en una escala número 1, teniendo presente pues que se presentó el conflicto, buscaron alternativas de solución, se acercaron a personería, el personero buscó que era evidente que había un conflicto de relación, entonces él por eso buscó el psicólogo intervenió, escuchó ambas partes, que era lo más fundamental, no se quedó con una sola versión, sino que escuchó ambas partes, y él mismo no tomó la decisión, sino que le dio la posibilidad a las partes, a las dos señoras, a las vecinas, que ellas mismas dijeran cuál era la solución que realmente iban a tener entre las dos, acordar algo para que las dos estuvieran satisfechas y no se tuvieran que molestar en ningún momento. Okay, yo creo que a Perfecto. manera de hipótesis consideramos que es muy importante pues reconocer el rol que tiene la personería dentro de este contexto, pues porque precisamente permite que se genere de alguna manera una intervención a estas dos personas y también que se genere una ruta de acción ante la problemática que permita que pues se acuda a atención psicosocial, que se permita mejorar la comunicación, que se busquen soluciones equitativas y equivalentes como a el desarrollo de la problemática. No sé si ustedes tienen alguna otra hipótesis que nos permita como afianzar mucho más la información. No, pues realmente las dos decidieron como llevar el caso a la personería. Bueno, las dos no, había una que quería llevarlo y la otra pues que estaba como un poquito reacia pues como a la decisión, pero al menos optaron las dos por poner como un poquito de su parte. Entonces la hipótesis es que, bueno, tuvieron el conflicto, decidieron llevarlo pues a la personería para que les ayudara, o sea, una parte externa les ayudara a buscar una solución y por lo menos estaban pues como intentándolo, ¿cierto? Entonces está como una hipótesis como general del caso. Y lo más importante fue que le dieron solución en personería y no llegaron a otras instancias o otras áreas legales o judiciales que definitivamente las perjudicará a ambas. Claro. Ok, perfecto, listo chicas. Bueno, básicamente esto sería como el primer momento de encuentro. Obviamente seguimos
conectadas por medio de WhatsApp del grupo que tenemos para terminar de organizar pues como las ideas principales. ¿Listo? Listo, niñas. Muchísimas Perfecto, gracias. Que nos estén muchísimas bien. gracias. Hasta luego. Chao.